del Estado de México. Y después de la ley orgánica viene el bando municipal, y en ese son los artículos 73, 74 y 75 los que hablan sobre precisamente la prestación del servicio de limpia. Entonces, algo así, pero en esquema, tendrían que hacer para su marco jurídico. Y para el reglamento de limpia, pues hay que ver con la estructura con la que les di del reglamento tipo, si tiene lo mismo que el reglamento tipo o tiene algo diferente. Por ejemplo, una de las cosas que les mencionaba la clase pasada son los recursos de inconformidad. Ajá. Entonces, este sí tiene el recurso de inconformidad en el capítulo 5. También nos menciona en el documento que les presenté que hay un apartado para infracciones y sanciones. Bueno, este de Santiago Teamistenco sí tiene el apartado en la sección A de las infracciones y en la sección de las sanciones. Entonces, de esa manera tienen que comparar el que encuentren de su municipio con el del documento que les di. ¿Sale? Y por ejemplo, de los que no lleguemos a encontrar el reglamento, no te entendí. En el caso de que no lo encuentren, entonces tomando como base ese que les proporcioné, tendrían que realizar el suyo. Y entonces ya ven que está el espacio del artículo 1, artículo 2, así se van consecutivos y van llenando los espacios que faltan con los datos de su localidad. Pero ese sí lo podríamos hacer a computadora, ¿profe? Sí, ese sí. Ok, gracias. Sí, de nada. Profesora, Mándeme. si yo encontré que mi municipio se basa en el reglamento de protección ambiental, pero de otro municipio, ¿lo puedo ocupar? ¿Como el de tu municipio se basa en el de otro municipio? Ajá, o sea, no tienen uno como propio y ocupan el de otro municipio cercano. Es que, bueno, profe, yo también estuve investigando y de hecho marqué ahí al área de ecología y me comentaron que tanto el programa o reglamento de prevención y gestión integral de residuos de Tepeji lo acababan de mandar para, bueno, que estaba en revisión por parte de la Semarnat y que pues ese no me lo podían compartir aún porque no estaba autorizado. Todavía no era oficial. Ajá. Y también pregunté del reglamento de limpia y me dijeron que el municipio como tal no contaba con uno, pero que el que podía ayudarme, o más bien que el que usaban y del que se estaban apoyando ahorita, era del municipio de Tula, que es el municipio vecino. Ok. Bueno, en este caso podrían tomar ese y o en su defecto, pues elaborar el de su municipio con ese machote. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Ok. Entonces, Yo también tengo una duda con eso del reglamento. Sí, vale. Sí, yo también marqué al ayuntamiento de mi municipio y me dijeron que se sigue respetando el reglamento de hace como del 2004 por ahí, o que actualmente lo relacionado con el reglamento está publicado en la Gaceta Municipal. Entonces, no sé si
podría utilizar el reglamento todavía que me dicen que está respetando o lo sacaría Sí, del el que sigue principal? vigente. Ah, ok, El entonces que si sigue sigue. respetando, ¿lo sigo utilizando ese? Así es. Ah, ok, Ujú. sí. Gracias, maestra. Yo, profesora, igual, Sí. encontré que se basan en el de, bueno, es que como tal, así no aparece, pero pregunté que se basaban en el de San Mateo Tenco, Ajá. eh, en el municipio de Toluca igual, pero mi marco jurídico lo hice de municipio de Toluca, no importa, como ese. Ok. Tomas ese entonces. Ok. Ok. Bueno, entonces, si no hay más dudas, voy a compartirles aquí en la plataforma lo que veríamos sobre el siguiente tema. A ver, permítanme tantito. ¿Ese profesora ya es del otro parcial? Sí, ya es para el otro parcial. Ah, ok, ahí la tarea dijo que se podía hacer a computadora, ¿verdad? Lo del reglamento. Ajá. Ok. Profa, yo tengo otra duda, pero bueno, no es como tal de la tarea, es sobre los métodos para estimar la generación. Ya ve que vimos 4 métodos. Del método, bueno, de los primeros 3 métodos no hay una norma como tal, ¿verdad? Solo para el método que es el muestreo aleatorio es la norma mexicana 61. Así es. Sí, es el único que está normalizado. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, de nada. Permítame, estoy subiendo los archivos.
Ok, ya le subí aquí en la plataforma estos 3 documentos. Este documento en PDF, lo vamos a revisar ahorita. En esta presentación les presento diferentes tipos de contenedores y en este viene un ejercicio. Entonces, vamos a empezar viendo este documento sobre almacenamiento. Bueno, a ver, ¿qué momento termina esto de cargar? A ver, espérame tantito. Ay. Bueno, para empezar les voy comentando qué es la etapa de almacenamiento. La etapa de almacenamiento es la segunda etapa en el manejo integral de los residuos, en la cual vamos a retener de forma temporal los residuos de manera contenida, higiénica y segura, hasta que sean recolectados a través del servicio municipal y que sean enviados después de su recolección, ya sea a un tratamiento o a disposición final. Este almacenamiento se da de 2 formas. Puede ser un almacenamiento domiciliario y no domiciliario. ¿Cuál es el almacenamiento domiciliario? Bueno, pues el que ocurre en las casas habitación. Y a su vez, este almacenamiento domiciliario puede realizarse de forma interna y externa. Ahorita les voy a mostrar, más dejen que cargue esta cosa. De forma interna es el almacenamiento que se realiza en las diferentes áreas de la casa habitación, por ejemplo, en la cocina, en las recámaras. Y el almacenamiento externo es el que se realiza, por ejemplo, que ubicamos los contenedores en el patio o en algún área fuera de la vivienda. Entonces, ¿qué es el almacenamiento? Es la acción de retener temporalmente los residuos en tanto se procesan para su aprovechamiento o se entregan al servicio de recolección y se dispone de ellos. La labor del almacenamiento es exclusiva del generador. Y por lo tanto debe realizarlo de forma adecuada. Permítanme.
Entonces, este almacenamiento que debe llevar a cabo, les decía, de forma interna o externa. Y para ello tiene que utilizar contenedores que sean adecuados dependiendo del tipo de residuos a almacenar. Se puede provocar que se aumente el tiempo de recolección o que el personal de limpia se pueda llegar a lastimarse. Por ejemplo, si utiliza recipientes de capacidad inadecuada, ya sea muy grandes o muy pequeños, pues va a estar ocupando ya sea más espacio o que sean insuficientes para la cantidad de residuos que generan. Si el material de que están hechos los contenedores no son adecuados a los residuos que almacenan, pueden provocar que, por ejemplo, en el caso de las bolsas de papel, si en una bolsa de papel pretenden almacenar residuos que son orgánicos, pues finalmente se va a romper esa bolsa por el tipo de residuos que están almacenados. Sí, así es, la segunda etapa no del tratamiento, sino del manejo integral de los residuos. Porque el tratamiento es una de las etapas del manejo integral. Entonces, si, por ejemplo, si no se separan los componentes, por lo menos en orgánicos e inorgánicos, pues también se limita a que los residuos que tienen un potencial de mercado, como son los plásticos o el aluminio, pues ya no se aproveche. Y otra de las consecuencias de que no se utilice un almacén de la población porque prolifere la fauna nociva, como los insectos o los roedores. Generalmente se utilizan tambos de 200 litros para almacenar residuos, sobre todo en sitios de gran generación. Pero estos tambos no siempre son los más adecuados para cuando llevamos a cabo el almacenamiento, por ejemplo, en una casa habitación. No son prácticos porque pues no son de fácil manejo. Algunas veces las cajas de cartón tampoco son ideales si se trata de almacenar residuos orgánicos. Entonces, ¿de qué va a depender el uso de los diferentes contenedores? Va a depender del tipo de residuos a almacenar. Y entonces, cada uno de los tipos de contenedores pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Las cajas de cartón pues pueden ser económicas y tener poco peso, pero pues no son adecuadas para los residuos orgánicos, por ejemplo. Se pueden deteriorar fácilmente por las condiciones de humedad y también pues son de fácil acceso para la fauna nociva. En el caso, por ejemplo, de las cajas de madera, pues estas las vemos que se utilizan sobre todo en los mercados y
pues son, aunque son económicas y de una estructura más o menos firme, lo que no son adecuadas porque también tienen facilidad de acceso a la fauna nociva y también los residuos se pueden dispersar de forma fácil, además de que pues no son prácticas para andarlas manejando. O sea, no puedes andar ahí con tu caja de madera recolectando todos los residuos que se produjeron en tu casa. En los mercados a lo mejor pues sí es lo más práctico o lo más cercano a lo que a un contenedor. Sin embargo, después de estas cajas de madera, pues se pasan a otros contenedores de mayor capacidad, que es en el almacenamiento externo. Y tenemos otros tipos de contenedores. Ahora, ¿qué tipos de almacenamiento tenemos? Como les comentaba, tenemos almacenamiento domiciliario y no domiciliario. El domiciliario es el que se lleva a cabo en las casas habitación, ya sea unifamiliares o multifamiliares, como en los edificios. Y tenemos dos tipos, en el almacenamiento domiciliario y en el no domiciliario. Tenemos un almacenamiento interno y un almacenamiento externo. El almacenamiento interno, pues es el que se lleva a cabo en la cocina, baños, recámaras, etcétera, en las diferentes áreas de la vivienda. Y el externo es donde se depositan todos los residuos que se produjeron en la vivienda, pero que se ubican en el exterior. Ajá. Permítanme. ¿Cuál es el almacenamiento no domiciliario? Pues aquel que se hace en las fuentes no domiciliarias, en las fuentes de generación no domiciliarias, pero que también tienen características de los residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, en los comercios, en los mercados, las tiendas de autoservicio, las escuelas, los hospitales, las terminales de camiones. Todos estos son fuentes no domiciliarias, pero que también generan residuos sólidos urbanos. Y para este tipo de fuentes, pues también se requiere que tengan un almacenamiento interno y un almacenamiento externo. Para cada una de las fases de almacenamiento. Para el almacenamiento interno, pues tenemos diferentes que pueden incluso estar identificados por el tipo de residuo, como en orgánicos, inorgánicos, papel, cartón, etcétera. Y pueden ser de muy variados, desde bolsas de plástico hasta contenedores con su tapa y sus rueditas y todo. ¿Cuáles son los más adecuados? Bueno, pues de preferencia para el almacenamiento externo, deben tener forma cilíndrica, con tapa ajustada, para evitar que se ande cayendo la tapa y que no sirva de nada. Debe tener asas a ambos lados del contenedor, debe ser resistente a la corrosión, a los golpes y a las inclemencias del tiempo, y de preferencia que tenga rueditas para su desplazamiento.
y debe ser de fácil limpieza y desinfección. En el caso de los multifamiliares o de los edificios en los cuales se debe contar con contenedores de mayor capacidad, estos contenedores pues también deben tener ciertas características. Entonces deben ser de capacidad suficiente para recibir todos los residuos que generan todos los habitantes de ese multifamiliar. También deben ser resistentes a los impactos, deben contar con tapa, no deben tener aristas afiladas, porque en estas aristas se pueden quedar los restos de los residuos y proliferar. Deben ser resistentes a inclemencias del tiempo, deben ser de fácil manejo, limpieza y desinfección, y también contar con un drenaje para líquidos acumulados, es decir, a veces tienen hoyitos en la parte inferior para evitar que se acumulen los líquidos. En los sitios públicos pues tenemos también otro tipo de contenedores. Igual está muy difundido el uso de los contenedores, los tambos de 200 litros, pero pues estos contenedores también deberán estar en función de la cantidad de residuos que van a recibir y pues de preferencia que tengan las características que les decía, que deben ser de fácil movilidad y deben pues estar identificados con el código, con los códigos de colores de acuerdo al tipo de residuo. En el caso de los sitios públicos, depende de la afluencia de personas, la cantidad o la capacidad de los contenedores, porque pudiera ser que entre semana tengan poca afluencia y en fin de semana pues tengan mucho mayor afluencia de personas. En los centros de gran generación de residuos, estos deben ser almacenados ya sea en los mercados, las industrias o las escuelas, etc. Para estos hay contenedores de mayores dimensiones para el almacenamiento externo que van desde 1.5 metros cúbicos de capacidad hasta 8 metros cúbicos y estos son denominados como roll-on y roll-off. ¿Qué quiere decir? Que estos contenedores pues no se van algunos de ellos, el de 1.5 metros cúbicos, puede ser que se vacíe o que se sustituya todo el contenedor. Entonces, estos contenedores lo que hacen es que se suben sobre una plataforma y entonces se deja un contenedor limpio y listo para recibir los residuos y se llevan el que ya tiene residuos para su disposición final. Entonces, tenemos además que considerar la zona de almacenamiento de los residuos. Bueno, aquí esta parte que me brinqué es referente a los hospitales. En los hospitales, pues también tenemos, no solo tenemos los RPBIs que ya veíamos en clases anteriores y que deben tener cierta identificación. Recuerden que tienen ya sea etiquetados o envasados en recipientes amarillos, dependiendo del tipo de residuo, o rojos, y también los colores son diferentes, pero estos son aparte. Los residuos que se generan en los hospitales también hay residuos con características de suelos urbanos y esos deben estar aparte de los RPBIs.
Entonces, estos que tienen características de sólidos urbanos deben estar almacenados en una parte independiente de los RPBIs, no deben en un piso para que el vehículo de recolección pueda almacenamiento. Esta zona de almacenamiento externo debe estar cubierto para evitar que tanto la lluvia como el sol afecte los residuos que están almacenados. Colocar los recipientes no debe ser accesible y antes de entregar los residuos hay que disponer y barrer que estén dispersos para que no debe haber cosas en desorden y entregar todos los residuos al servicio de recolección. También debemos lavar el sitio donde se almacenan los residuos con agua y detergente para eliminar bacterias y malos olores, y de preferencia que tenga un piso antiderrapante. Entonces, cópienme, por favor. Profesora, Mándame. es que no sé si sea mi internet, pero la escucho muy trabada. Yo también lo escucho mal. Ah, no, es el mío. Sí, es mi internet que de repente se va. Sí, yo sé. Once. Nos quedan 7 minutos de esta... Sí, perdónenme. Nos quedan 7 minutos de esta sesión. Entonces déjenme ver si logro solucionar para cambiarme de red con la que estoy conectada y a ver si se mejora la señal, ¿sale? Y mientras damos espacio para que para unirnos con el otro link. Ok, Sí, profesora, está bien. gracias.
Hola chicos. Bueno, yo espero que ya quede... Hola, profesora. Hola, hola. Que ya me escuchen mejor, que ya no se esté cortando. Y bueno, les voy a compartir pantalla. Como parte del almacenamiento, ahí sí ya me escuchan bien. Sí, más. Sí, Sí. Gracias. Como les comentaba hace un ratito, pues el almacenamiento es el depósito temporal de los residuos en contenedores previo a que se realice su recolección, tratamiento o disposición final. Y de acuerdo a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, es la etapa del sistema del manejo integral de los residuos en la cual se retienen temporalmente de forma segura, contenida e higiénica los residuos. Esta definición es importante que la tengan y dentro de esta etapa del manejo integral de los residuos, pues vamos a disponer de recursos para el caso del generador únicamente para el almacenamiento temporal de esos residuos. Tenemos dos tipos de almacenamiento, uno contenido y uno no contenido. ¿Cuál es el adecuado? El contenido, porque de acuerdo a la ley nos dice que se retienen temporalmente de forma contenida, higiénica y segura. Este es un ejemplo de un almacenamiento no contenido. Seguramente algunos de ustedes lo han visto en el metro La Raza y se observan los residuos ahí dispersos sobre la vialidad. Todos los locatarios van y echan ahí su basura y la gente que va pasando igual, ¿no? Entonces esto, además de generar una mala imagen, también provoca problemas de proliferación de fauna nociva. Entonces seguramente a más de uno de ustedes les ha tocado ver que las ratitas andan por ahí hurgando entre la basura. Hay también cucarachas y demás. Entonces esta es una de las consecuencias de no darle un almacenamiento adecuado a los residuos. En esta otra imagen podemos ver que también tenemos un almacenamiento no contenido, aunque este sea de residuos de la construcción, pues provoca que también la gente se le haga fácil ir a tirar ahí sus residuos, así como van pasando. Aquí tenemos un botecito de Yakult, una botella de PET. Entonces, a pesar de que son residuos de la construcción, que además son generados por el municipio, porque ¿quién hace fresado asfáltico? Pues el municipio. Y aquí tenemos, por ejemplo, adoquines, y esos también, y material producto de excavación, pues esto es generado por el propio municipio. Entonces, al no disponerlos de forma adecuada, se presta para que lleguen también a ser depositados residuos sólidos urbanos. En esta imagen vemos, por ejemplo, los residuos de PET. Esto es en la estación de transferencia de Coyoacán. Y en estos que ven al fondo, pues no están contenidos, simplemente están almacenados ahí de forma no contenida, y los que ven aquí en las bolsas de rafia son los que sí están contenidos. Finalmente, de esta estación de transferencia separan todo ese PET para después comercializarlo, enviar a una planta de tratamiento y reciclaje. Dijimos que los contenedores deben cubrir ciertos aspectos.
Dentro de ellos, pues que sean de fácil movilidad, de fácil limpieza, que tengan tapa, por lo menos los orgánicos deben tener tapa para evitar la proliferación de fauna nociva. Y deben estar identificados de acuerdo al código de colores. Por ejemplo, verde para orgánicos, gris para inorgánicos, blanco para PET, azul para papel. Y aquí, por ejemplo, tenemos que este contenedor, si está identificado, lo que sirve como tapa, pues es esta lámina que tiene encima, pero finalmente quedan los residuos expuestos para que si hay algún gato o algo así, pues ande hurgando ahí entre los residuos. Y le falta la curva sanitaria, y la forma de vaciar los residuos es ladeando este contenedor. Está como en un columpio, entonces se jala hacia uno de los lados y ya se sacan los residuos. Pero evidentemente pues no está fácil la limpieza de este tipo de contenedor. Este es un contenedor para poda, en el cual se depositan los residuos de hojas, troncos y demás. Y como ven, pues es de grandes dimensiones, y para poder moverlo sí tiene rueditas. Aquí en la parte de abajo tiene sus rueditas, pero se necesitan por lo menos 2 personas para moverlo y colocarlo donde lo va a recoger el camión de recolección. Este contenedor, por ejemplo, estaba en un centro comercial. No sé si alguien conozca Plaza Aragón, pero bueno, estos estaban en Plaza Aragón. Y pues no tiene rueditas, no está identificado, no tiene código de colores. Sí es de capacidad suficiente, puesto que no se están desbordando los residuos. Y bueno, es de material resistente. A ¿qué le ven de extraño? ¿O qué le ven de mal o de bien? Que tiene una bolsa y es de madera. Sí, y por ejemplo, para moverlo, ¿qué tan fácil creen que esté? Va a estar pesado. Debe estar muy pesado, ¿no? Así es. Entonces no es de fácil movilidad, y pues sí, con la bolsa ya se facilitan las cosas para quitar los residuos, y pues la capacidad parece ser suficiente, porque pues todavía alcanza a almacenar los que están aquí. Este contenedor, pues más que cumplir con las características que les comentaba, pues está pensado como para el área en la que se encontraba, que es el área de juegos de ahí de Plaza Aragón. Este tipo de contenedores son como unos que tenemos en la escuela, donde sí cuentan con todas las características que requerimos. Entonces están identificados, nos dicen para qué tipo de residuos son, aunque nuevamente el color del contenedor pues es azul, aunque dice basura orgánica. Y luego aquí dice para depositar únicamente papel y cartón. Y bueno, tiene otro código de colores. A lo mejor si hubiera sido todo verde, sería más fácil identificar que es para residuos orgánicos, pero bueno. Entonces cuentan con su tapa, las rueditas, la curva sanitaria por dentro, y aquí si se fijan las aristas del contenedor, no son aristas afiladas, no están a 90 exactamente, sino que tienen una curva. Eso permite que los residuos no se queden ahí pegados al contenedor.
Este es otro tipo de contenedor que se encontraba también ahí mismo en Plaza Aragón, nada más que está en el área de comida. Entonces estaba como que más pensado para ser multifuncional, porque en la parte superior pues ponen las charolas de comida y y en esta parte donde dice basura es por donde se ingresan los residuos, que finalmente es un bote también, como el que vimos de que tiene el cenicero arriba, pero sin cenicero, solamente la parte de abajo, que es el contenedor, y ese está dentro de esta cosita. ¿Quién ha ido a Coyoacán de ustedes? ¿Sí conocen Coyoacán? ¿Han paseado por ahí? Es tierra de ratas. Como que tierra de ratas. Allí en el centro hay un man de ratas. Y ahorita vamos a ver una buena explicación de por qué. Fíjense, este contenedor, pues evidentemente no cumple con nada de lo que vimos, ¿no? Aquí pareciera que tiene la capacidad suficiente, pero, y aunque es de material muy resistente porque es fierro fundido, pues no se facilita la limpieza del contenedor, no tiene rueditas evidentemente, entonces no se puede hacer la limpieza y además así se ve entre semana, pero ¿qué pasa cuando se viene el fin de semana? He ahí el de por qué proliferan las ratas, precisamente. Entonces, si este panorama lo tenemos en fin de semana, contando desde el viernes, no nada más sábado y domingo, sino el viernes, que ya hay más afluencia de personas, pues entonces, imagínense, por eso el comentario de su compañero, que pues sí, proliferan las ratas, la fauna nociva. Este es otro tipo de contenedor que está también ahí mismo, en Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Y bueno, aquí utilizaron otro tipo de contenedor, pero que pues tampoco es de fácil limpieza, no se mueve, no se puede, pues no se facilita el manejo de este contenedor y no cumple con todos los demás requisitos, aunque pareciera de capacidad suficiente. Pero le pasa lo mismo que a este otro, a estos. Tan es así que colocaron además este otro contenedor también ahí mismo en el parque, en Coyoacán, y nada más que pues este es un contenedor de 200 litros que lo identifican con el color blanco y nos dice que es para inorgánicos, cuando los inorgánicos pues están identificados con el color gris, mientras que el blanco es para PET. Entonces, además de lo evidente que no lo vamos a poder mover fácilmente. Este es otro tipo de almacenamiento no contenido. Y este contenedor, por ejemplo, pues sí tiene sus rueditas, tiene su tapa, las asas para agarrar el contenedor. Y de aquí, de hecho, de estas partes que sobresalen es de donde toma el vehículo de recolección el contenedor para vaciarlo y hacer la recolección. Este otro
pues también lo utilizan, pero para el barrido en la calle, en la vía pública. Y pues va una persona con esos carritos, va haciendo la recolección en la vía pública, y de estos tambos que no cuentan con tapa, además, los vacían después a estos contenedores que les mostré, y ya después el vehículo de recolección pues pasa por estos de mayor tamaño. Aquí, por ejemplo, ven la separación. Este es en una reserva ecológica en Dresden, y tenemos, por ejemplo, 5 tipos de contenedores, 5 contenedores para diferentes tipos de residuos. En este primero se almacena el vidrio transparente, porque aquí dice Weissglas. Luego aquí tenemos dividido en 2, para vidrio ámbar y para vidrio verde. Y luego estos 3 son para papel, pero diferentes tipos de papel. Y este por ejemplo, dice Zeitungen, que es para papel periódico. Entonces, a pesar de que son únicamente 2 tipos de subproductos, tienen además sus divisiones en los diferentes tipos de categorías de ese mismo subproducto. Este cumple la misma función que el que vimos anterior, nada más que este sí tiene tapa, y para los orgánicos, y además tienen una bolsa de plástico para que facilite el retiro de los residuos de este carrito. Es el mismo principio, nada más que en diferentes países. Este es un contenedor para depositar vidrio verde, botellas de vidrio verde. Y aquí vemos contenedores como los azules, donde tienen sus rueditas, tienen su tapa, y pues son de capacidad suficiente, porque pues no tienen ningún residuo ahí afuera que esté tirado. Entonces, lo que sí es que seguramente que ya les tocaba recolección, porque todos tienen la tapa levantada, quiere decir que ya están llenos. Y este tipo de contenedor se utiliza, pero no para los residuos sólidos urbanos, sino para los residuos de la construcción. En este caso, lo que se hace es colocar una serie de tubos de plástico que se dirigen hacia estos contenedores, y ahí depositan los residuos de la construcción cuando se hacen remodelaciones. Esto es en Atenas, Grecia, pero también se utiliza igual en Alemania. Entonces, en vez de tener todos los residuos ahí tirados afuera en la calle, como los multan si tienen los residuos sobre la vía pública, tienen que dirigirlos a contenedores de este tipo, que son de acero galvanizado, y después de estos pues ya pasa el vehículo de recolección de los residuos de la construcción y ya se los lleva. Este está de cabeza porque lo acababan de lavar, aquí todavía se ve la mancha de agua. Este tipo de contenedores lo van a encontrar en los catálogos que van a buscar después para el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Se los dejo el siguiente miércoles que nos veamos. El lunes pues nos vemos para el examen, y ya el miércoles les explico cómo hay que buscar, ¿vale? Sí, profesora. Sí, profesora. Va, que va. Cuídense mucho, que estén muy bien, bonito fin de semana. Profesora, Profesora, igualmente. Gracias, profesora.
Profesora, una pregunta. Igualmente, profesora, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Mande, Omar. No, yo, Neftali. Ah, Neftali, ¿qué pasó? Para el examen, dijo que no iba a venir ningún problema de análisis de De pesos. balance de Bueno, masa. De balance de masa y materia, no. ok. Sí, gracias. Y profesora, Sí, este tema que acabamos de ver hoy también se va a incluir en el primer parcial. No, este ya es para el segundo parcial. Ok, gracias, profesora. Sí, de nada. Dale, pues. Cuídense mucho, bonito fin. Nos vemos igualmente, maestro.